Bueno es el Señor y es el tema que hemos estado mirando, el buen pastor. Ese buen pastor que tiene cuidado de nosotros, cuidado de sus ovejas, de lo que está pasando en la vida de ellas, de los diferentes trasegares y del tránsito que tenemos en una vida que es para todos nosotros de alguna manera un caminar por diferentes lugares, por diferentes etapas. Hay uno que para nosotros puede ser muy complejo y claro, difícil de aceptar. Ese camino que tiene la sombra de muerte. La sombra de muerte que no necesariamente es solo el estar en riesgo, estar en peligro, sino también algunas de esas emociones que pasan por nuestra vida que nos pueden llevar de alguna forma a estar enfrentados a la muerte o hasta en algunos casos a considerarla como un camino a seguir, ¿verdad? Vimos también la semana pasada que no fue ajeno a la realidad de personajes que en algún momento, después de pasar por situaciones complejas, pudieron considerar como que era una alternativa el morir. Y encontramos que hay una identidad, ¿cierto? Una similitud con el valle, porque siendo este valle una depresión geográfica, también nos ayuda a identificar muchas veces las depresiones emocionales que pueden llegar a nuestra vida. Y cuando atravesamos por un valle, muchas veces ha sido porque pasamos de una situación muy difícil a una muy tranquila, o de un momento de mucha alegría, de gran euforia, y eso cambia drásticamente para una situación de tristeza o de dificultad. Ese es el valle, ¿cierto? Está en medio de dos circunstancias que pueden ser muy diversas la una de la otra. Geográficamente también nosotros podemos identificar el valle de sombra con situaciones en las que hemos podido enfrentar dificultades con lo que significa el qué hay más allá, ¿cierto? El valle entonces nos da la posibilidad de proyectar que puede ser que más adelante vuelva a ponerse escabroso, vuelva a ser difícil, vuelva a ser diferente a lo que ya estábamos acostumbrados, a lo que nos acomodamos, ¿cierto? Son esas fluctuaciones, esos cambios que se generan muchas veces en nuestra vida. Pero el salmista nos decía, no temeré. Hay pasos que tenemos que dar caminando en la vida, en el trasegar, en el que a veces la angustia, la preocupación pueden hacernos dudar. La imagen nos presenta a alguien que está caminando realmente en el riesgo de caer en el agua, pero ¿qué lo puede animar a uno a seguir adelante? La certeza de quién es el que está con nosotros. La certeza de que Él está contigo. Y en el medio de ese valle, entonces, nosotros podemos transitar con la confianza de que Dios está con nosotros. Pero para ello tenemos que conocerlo. Y para poder conocer a Dios necesitamos leer su palabra. Para poder conocer a Dios debemos tener experiencias que en ocasiones pueden ser hasta difíciles, claro que sí. Pero es a través de esas experiencias que pueden ser difíciles como llegamos a conocer a Dios. Un personaje del cual vamos a hablar más adelante, Job, nos enseñó a través de su propia experiencia, como él lo dijo en el capítulo 42, versículo 5, ya al finalizar el libro, después de pasar por todas estas situaciones complejas, yo había oído de Dios, pero solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Después de esa circunstancia difícil, Job conoció a Dios. Y algunos hemos tenido que conocer a Dios a partir de una circunstancia compleja, a través de un valle, a través de la sombra de muerte, a través de la preocupación por la salud, a través de una preocupación por un futuro incierto, a través de una crisis económica.
No sé cuál ha sido la circunstancia en la que conociste a Dios, pero lo importante es que, como decía también Marilyn en la introducción, sigamos conociéndolo, porque nuestras vidas van avanzando, vamos pasando por diferentes etapas y necesitamos seguir conociendo a Dios, que se nos muestra de diferentes formas, que nos da su mano poderosa para acompañarnos siempre en la vida. Y por eso tenemos que seguir aprovechando este espacio en el que estudiamos la palabra, ¿verdad? Porque aquí es donde nosotros seguimos afirmando nuestra fe, seguimos creciendo en el Evangelio. Este es el discipulado que tenemos unidos y sin embargo también hay un discipulado mucho más personalizado. Hay un discipulado que seguimos como iglesia cuando se juntan solo los varones, como lo vamos a hacer el próximo sábado. Cuando se juntan solo las mujeres, como lo hicieron el jueves pasado. Cuando se juntan los matrimonios. Cuando tenemos otras oportunidades homogéneas también de encontrar la guía, la dirección del Señor. El grupo de juveniles que tiene su reunión todos los viernes. Son discipulados, pero hay un gran discipulado que es el que tenemos en conjunto cuando estamos reunidos como iglesia, y nada reemplaza al discipulado personalizado que el Espíritu Santo quiere tener con cada uno de nosotros cuando leemos la palabra. Así que hoy vamos a seguir con ese discipulado y con el Salmo 23, porque el tema de hoy es la vara y el cayado, ¿cierto? Y su vara y su cayado nos infundirán aliento, dice la palabra de Dios. Pero la vara y el cayado también tienen mucha enseñanza para nosotros. Les invito hoy entonces a leer, como les decía, un pasaje de la Escritura que va a hacer un poco el panorama, va a darnos el panorama de lo que significa la vara y el cayado también en las manos del buen pastor. Sería realmente muy rutinario el que leyéramos exclusivamente el Salmo 23 cada domingo, ¿cierto? Lo que hemos hecho es relacionar cada uno de los fragmentos que estamos estudiando del Salmo 23 con algún otro pasaje de la Escritura. Y eso es maravilloso porque aquí es donde notamos toda la coherencia que tiene la palabra de Dios. Cuando podemos estudiar un texto a partir de un versículo o de un pasaje, mirando las implicaciones a la luz de otros textos de la Biblia. Todavía no hemos llegado ni siquiera al versículo 5. Estamos todavía en el versículo 4 del Salmo 23, donde nos dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero la invitación entonces es a mirar en Job capítulo 5 y leeremos del versículo 17 al 27, que es hasta finalizar el capítulo 5. Job 5, versículos 17 al 27. Voy a leer entonces en la Reina Valera, que es la versión que utilizamos más comúnmente. En algunos momentos hemos utilizado otras versiones. La nueva versión internacional nos ayuda harto porque tiene un lenguaje un poco más actual, pero seguimos utilizando la Reina Valera porque tiene harta cobertura y casi que la gran mayoría de las personas tienen una de estas en su casa. Pero podríamos utilizar otras versiones. El versículo 17 del capítulo 5 de Job inicia diciendo: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda.
visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que a través de la experiencia que vivió Job, nosotros hoy podemos seguirlo viendo reflejado en nuestra propia vida también cuando hemos pasado por diferentes circunstancias y experiencias. Gracias, Señor, por este mensaje que parte desde el reconocimiento de tu pastorado para con nosotros. Un pastorado que se preocupa por cada una de las circunstancias que atravesamos, que se preocupa por las diferentes etapas que vivimos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, bondadoso. Y esta palabra que estamos compartiendo hoy es viva, es eficaz, es cortante, más que una espada de doble filo, y nos hará más sabios, nos hará entendidos y traerá fruto conforme a tu voluntad. Nunca volverá vacía, pero nosotros también debemos estar dispuestos a ponerla en práctica. Así que ayúdanos, Señor, y guíanos con tu Espíritu Santo para traer esta palabra a nuestras vidas y ponerla por obra. Es lo que rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este texto entonces de Job capítulo 5 nos sigue recordando lo que significa el pastorado de ese buen pastor. La forma en la que él cuida y se encarga de sus ovejas. Pero inicié con el versículo 17, que no es tal vez el más motivante de los versículos que hayamos leído, ¿verdad? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Creo que a nadie le gustó que lo castigaran en algún momento en la vida, haber recibido una reprensión, haber recibido una corrección. Todavía no conozco al primero que levanta la mano y dice: sí, a mí me gustó que me corrigieran de pequeño, me mandaron al cuarto muchas veces, y algunos de nosotros tenemos recuerdos de una correa, ¿cierto? Una chala por ahí o una varita de madera que nos corrigió. Hoy día es un tema casi que vedado. ¿Cómo se puede hablar de hacer corrección con un castigo físico? Bueno, la verdad es que sí, han cambiado mucho los tiempos, pero la palabra sigue siendo la misma y todavía trae mucha iluminación para las familias que en ocasiones enfrentan situaciones complejas de cómo guiar, cómo corregir, cómo instruir a nuestros niños. También ahí hay palabra que nos trae instrucción y que debería ser suficiente para ayudarnos en todas las áreas de la vida y especialmente en la crianza de los hijos. Pero ese no es el tema directamente del que trata este texto. Sí utiliza una imagen específica. La vara y el cayado es el texto que nosotros tenemos que reflexionar con respecto a lo que hace el pastor de las ovejas. Y claro, nosotros en ocasiones adolecemos del contexto necesario. La imagen nos muestra el cayado, que es una vara curva, nos muestra una vara en manos de un pastor de ovejas, que no es más que un palo largo, pero adolecemos de todo lo que significa el uso de estos implementos, ¿cierto? Es una imagen que nosotros, a no ser que nos preocupemos por estudiarla un poco, pues podremos llegar a entenderla. Pero lo que sí podemos dilucidar con respecto a la mención que se hace de dos implementos que utilizaba el pastor es que
cada uno de ellos tenía un uso específico. Hoy nosotros también tenemos algunos elementos que tienen un uso específico, aunque a veces ni siquiera sabemos para qué son, ¿cierto? En esta imagen, por ejemplo, que estuve buscando con respecto a los cuchillos, a los tipos de cuchillos de cocina, pues la variedad es amplia, ¿cierto? El puntilla, el pelador, el que es para abrir carne, el que corta huesos, ¿cierto? Esa es el hacha. Pues son imágenes que de pronto nos abren, ¿cierto? La posibilidad y el espectro de entender para qué sirven los cuchillos en la cocina. Pero pues yo me fui para mi cocina y la verdad es que allí encontré que nosotros tenemos solamente 2 tipos de cuchillos, de todos los que hay ahí. Y con estos tenemos que, ¿cierto?, solucionar todos los temas que se presentan en la cocina. Este, por ejemplo, es maravilloso porque no pierde nunca el filo. En cambio, este sí normalmente tengo que estarlo afilando. Pero, pues a no ser que seamos expertos en la culinaria o chef como Arturo, pues al tener en la cocina una gran cantidad de cuchillos, pues puede ser que no les demos el uso que realmente tienen. El pastor de las ovejas sí tenía gran conocimiento al respecto de lo que son los usos de sus herramientas. Y vean que hay mucho que se puede decir al respecto y algunos tenemos una idea de lo que podría hacerse con un cayado. Pero qué mejor que verlo en efecto en un pequeño video que les quiero presentar, ¿cierto? De lo que significa el cayado puesto en obra. Entonces, miremos atentamente esta imagen. ¿Ven? Miren qué está utilizando este pastor de estas ovejas. ¿Y para qué le sirve el cayado? Interesante, ¿verdad? La forma en la que no solo la puede retener, sino también la puede dirigir, la puede guiar. Y esto es un pequeño video que nos muestra en efecto cómo se puede dar la labor y la función de un pastor a través del uso del cayado. No lo utilizaríamos mucho en nuestras casas, sin embargo, tal vez cuando tenemos hijos, el cayado nos ayudaría también para poder retenerlos en ciertos momentos en los que parece que se van a desbordar, en los que parece que se van a ir por donde ellos quieren, y nos ayuda mucho tener una vara de estas, un cayado que nos permita traerlos nuevamente hacia acá. Bueno, en la experiencia de padres, algunos de una vez recordamos momentos terribles en los que un niño salió corriendo y estábamos en una calle y ya estaban cerca los autos, y qué peligro tan grande que sería dejarlo que se desborde. En algunos momentos el Señor permitió que lo atrapáramos a tiempo. Otros lamentablemente pueden contar historias muy tristes de lo que ha sucedido cuando algunos niños se han desbocado y no los han podido retener. Pero eso es lo que funciona el cayado. Eso es lo que hace en manos de alguien que sabe cómo utilizarlo. El cayado entonces implica la utilización de un elemento que puede no solamente recogernos, retenernos, ¿cierto?, cuidarnos a nosotros mismos de nuestra propia imprudencia, dirigirnos, conducirnos, tal vez hasta enfocarnos. Y todas estas palabras que aparentemente son hasta sinónimas, resumen de alguna forma lo que el Señor en su cuidado amoroso quiere para con sus hijos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los mandamientos, en ocasiones surge un pensamiento de que están ahí para restringirnos, para solamente mantenernos
como enfocados en lo que Dios quiere. Y hay personas que han luchado en contra de los mandamientos pensando que son como las implicaciones de un Dios ogro, mal geniado, que solamente quiere mantener subyugado a un pueblo. Pero cuando abrimos la mente y pensamos en otras alternativas de cómo entender estos mandamientos, muchos de ellos realmente lo que hacen es protegernos a nosotros mismos. Y protegernos de nosotros mismos. De los grandes riesgos que corremos cuando no tenemos una demarcación que nos ayude por lo menos a saber hacia dónde conducirnos y cuando estamos en riesgo. Cuando llegamos al desfiladero en el cual podríamos, dando un paso más, caer, dañarnos, herirnos o hasta morir. Entonces por eso algunos de nosotros hemos podido entender que esos mandamientos son como un cerco de protección que nos permite mucha movilidad. Hay mucho espacio en medio de ellos. Hay muchas formas de poder nosotros encontrar gozo, alegría por estar protegidos de esos mandamientos de Dios. De otra forma, pues los podemos ver solamente como expresiones prohibitivas, como cohibición, como aprehensiones y hasta alguna forma de asfixia para con nosotros. Pero si nuestra mente puede ver todo el amor con el cual el Señor nos entregó esos mandamientos, podríamos ver un cayado que constantemente nos está permitiendo movernos con una guía, con una dirección y con una protección. Si no estuvieran algunos de los límites de velocidad ubicados en sitios estratégicos, muchos de nosotros, conduciendo un vehículo, ya fuese un auto o una motocicleta, ya habríamos muerto en un accidente de tránsito. A veces nosotros desestimamos la imagen que hay ahí que dice 60, 80, 40, 30 kilómetros por hora. Pero en ocasiones cuando no conocemos el camino, por ejemplo, y antes de una curva viene una señal de tránsito que nos pide disminuir la velocidad, lo que sucede es que al ir mucho más rápido de lo que nos dice esa señal de tránsito, podemos pasar de largo. Podemos perder el control del vehículo. Podemos morir. ¿Y para qué está entonces esa señal ahí? Para advertirnos, para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos. No sacamos nada con conducir nuestros vehículos diciendo, ay, esas normas no sirven, están ahí solamente para que la policía cobre multas de tránsito. No están ahí para eso. Si algo hemos llegado a comprender, por ejemplo, con el tema de la reducción de la velocidad dentro de la ciudad, es que realmente cuando un vehículo va a 50 kilómetros por hora, tiene más posibilidades de detenerse a tiempo. Hay casi 10 metros de diferencia entre los 50 y los 60 kilómetros por hora que pueden dar la oportunidad de detenerse antes de atropellar a una persona. 10 metros. 10 metros no parece mucho cuando uno lo dice en la mente, pero cuando va en un vehículo y tienes que frenar, 10 metros es harto. Entonces, cuando nos cambiaron la ley de 60 kilómetros a 50 kilómetros por hora, muchos pensamos, ¡ay, qué terrible! Ahora nos vamos a demorar muchísimo más. Con toda la congestión de tránsito que hay en las calles y además nos obligan a estar transitando a 50 kilómetros por hora. La experiencia nos dice que la diferencia entre transitar a 50 o a 60 kilómetros por hora no es ni siquiera de 10 minutos.
porque nos compartió su propia experiencia Hugo, y gracias Hugo por compartirla, con el vehículo andando a 60 kilómetros por hora o andando a 50 kilómetros por hora. La diferencia no era tanta. Pero nosotros a veces nos dejamos llenar la cabeza de que estos son prohibiciones, estos son restricciones que nos van a aburrir, que nos van a opacar, que nos van a afectar, cuando lo que quería Dios a través de sus mandamientos era protegernos, cuidarnos. Con un cayado amoroso nos ha conducido por un camino que tiene como propósito la bendición en nuestras vidas. Cuando el Señor nos dice es que quiero que seas de larga vida, bueno, para poder tener esa larga vida también es importante acoger muchos de estos mandamientos, algunos de ellos que tienen que ver con prácticas rutinarias, como el cuidado y la protección de nuestra mente, la protección de nuestro corazón, la protección de nuestro cuerpo cuando le ponemos demasiada comida cargada hacia las grasas, hacia los azúcares, hacia las sales, por ejemplo. Son instructivos que están ahí en la palabra, que nos ayudan a mantener un equilibrio aún en la alimentación. Hoy, cuando tenemos mucho más acceso a alimentos, es cuando lastimosamente y de forma, yo creo, hasta muy irónica, la gente se tiene que reprimir de muchos de ellos. ¿Por qué? Porque en ocasiones no hemos tenido una alimentación adecuada. Pero todo esto está consignado en la palabra y tiene forma de cayado, forma amorosa de cuidado y protección. Sin embargo, hay otro segundo elemento, y es la vara. Y la vara también tenía su propósito, y era la de corregir. La corrección entonces que encontramos en la vara, pues no es la que seguramente nos gustaría ver en nuestras vidas, ¿verdad? Pero la corrección tiene su propósito también, porque en ocasiones llegaba el momento en el que no solamente una, sino varias ovejas querían salirse del rumbo y estaban constantemente haciendo lo mismo. Pues cuando nosotros vemos la imagen de que el pastor tomaba una oveja con el cayado, pues uno diría, bueno, ¿y las demás? Si alguna se quería desbocar, pues para eso estaba la vara. Y un toquecito, un golpecito las volvía a juntar, la volvía a traer hacia el redil. La vara cumplía una buena función. Y no por eso dejamos de encontrar también el valor de ella, ¿cierto? Porque en algunos casos daba golpes. La vara en la palabra de Dios está en muchas ocasiones relacionada con la corrección. También con la protección, porque la corrección traía protección. Cuando se encaminaba nuevamente a la oveja y cuando la oveja sentía ese golpe de la vara, normalmente no volvía por ahí. No entraba nuevamente por el lugar por donde la habían corregido para que se encauzara nuevamente con las demás. Ese pequeño castigo y esa corrección nosotros no la podemos ver como algo que nos traiga mucho beneficio, claro que no. ¿Quién de nosotros cuando fue corregido en algún momento en la vida nos pusimos a reír? Normalmente la corrección trae dolor, causa lágrimas, pero a la final cumple un propósito. Lo que es interesante es que un hombre como Job, que ha pasado por circunstancias tan complejas, ¿cierto? De perder todos sus bienes materiales, de perder todos sus hijos, de perder la salud, porque encontró también una afección a su cuerpo que lo hacía rascarse con los sartenes. Imagínense
el desespero. No sé si ustedes alguna vez les ha dado una de esas rasquiñas, una alergia, comezón, picazón, de esas que lo hacen a uno desesperarse. Bueno, Job estaba así de desesperado, pero fue capaz de decir, como lo encontramos en este texto del libro de Job: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque con amor también se castiga. Y es el recuerdo más maravilloso que tengo de mi padre cuando me corrigió, porque siempre me recordó que lo hacía porque me amaba. Y ese es el amor de Dios que se ve corrigiendo a sus hijos cuando se están desbocando, cuando no se están yendo por el lado que deberían irse. Esta corrección viene de diferentes formas. La vara no siempre se siente físicamente. La vara también a veces se siente de una forma emocional. Pero cumple el mismo propósito: corregir, guiar, encauzar, protegernos de un mal mayor que puede venir después de hacer lo que no es correcto. Después de dejarnos llevar por nuestro propio pensamiento, por nuestro parecer. En ocasiones la vara viene en momentos en los que pensamos que todo estaba bien porque las cosas me iban saliendo bien como yo las quería. Pero nunca nos detuvimos a preguntar: Señor, ¿es así como quieres que sigan saliendo las cosas? ¿O soy yo el que quiere que salgan de esta forma? No es fácil este tema, y claro que para ninguno de nosotros el sentir la vara va a traer inicialmente mucha alegría. Pero paulatinamente, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta del propósito. Algunos eventos en nuestro pasado nos trajeron solamente entendimiento en el futuro. Hay cosas que estamos enfrentando hoy, por ejemplo, en etapas de la vida que estamos pasando hoy, que hace unos años dijimos: no, yo nunca voy a pasar por ello. Pero sí, por ahí a veces pasamos. Hay situaciones que vimos que otros vivieron y que dijimos: uy, yo espero nunca tener que estar allí. Pero puede ser que tengamos que vivirlas. Y qué bueno haber podido encontrar que la guía y la dirección de Dios estuvo con nosotros aún en los momentos más difíciles. El cayado y la vara están allí para nuestro beneficio. En principio tal vez no lo veremos así, pero cuando logremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, para ver y dimensionar el gran amor con que Dios nos ama, aún las reprensiones más duras tendrán sentido, tendrán razón de ser, tendrán propósito. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Porque a veces también lo perdemos de vista, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la vara y el cayado? ¿Para qué a veces tenemos que ser conducidos? ¿Por qué en ocasiones nos llegan castigos? ¿Por qué a veces esa reprensión tuvo que llegar? Pues el texto nos dice, interesante, nos dice: me infundirán aliento. Habla de propósito futuro, no tal vez instantáneo, ¿cierto? A veces no es en ese mismo instante cuando entendemos el porqué de la vara, pero después dice: infundirán aliento. Estaba escuchando yo interesantemente uno de esos efectos de la pandemia que se vieron reflejados en los estadios de fútbol. Algunos equipos entonces intentaron suplir un poco estas restricciones del ingreso a los estadios, presentando unas imágenes
en las sillas del estadio de aquellos que podrían estar ahí, los hinchas. Algunos fueron mucho más avesados y pidieron a los hinchas que no podían ir al estadio que igual pagaran para que siguieran apoyando a su equipo. Y la gente, aunque no iba al estadio, les ponían allá una imagen, una fotografía. Entonces era como si estuvieran ahí, pero realmente no estaban ahí. Y los jugadores podían ver fotografías ahí en los estadios, en las sillas, pero eso no significaba que los hinchas estaban ahí. La verdad es que muchas veces nosotros hemos visto que los estadios están medio llenos o muy llenos, y en ocasiones decimos, pues, ¿qué diferencia hay entre que jueguen ahí o que jueguen en otra parte? Pero la estadística es una realidad, ¿cierto? Se pueden sacar estadísticas muy fácilmente porque los números se pueden comparar. La estadística dice, por ejemplo, que el 46% de los equipos locales ganan los partidos, mientras que solamente el 29% que está visitando gana. El resto son empates. Y en la pandemia se dieron cuenta que cuando ya no llegaron más hinchas al estadio, ese 45% se redujo. Se redujo a 41%. Y el 29% se incrementó a 34%. Esto es estadística nomás, pero da de alguna manera un poco de sentido a lo que significa jugar de local y jugar de visitante. Que no es solamente el hecho de que uno está ahí cerca de su casa, porque cuando se juega de local, pues normalmente los jugadores están cerca de ese estadio. Cuando se juega de visitante, o hay que transportarse en vehículos, ya sea en buses o en avión. Cuando se juega de visitante, a veces hay que pasar de un país al otro, y entonces el cansancio, dormir en otra cama. Son muchas las razones por las que uno podría decir hay sentido en jugar de visitante y en jugar de local, pero la estadística dice exactamente: es mucho mejor cuando el equipo juega en su estadio que cuando juega por fuera. Pero la pandemia nos dijo que era mucho más valioso todavía cuando tenía el apoyo del público a cuando no lo tenían. Esto creo que ya era algo que podíamos nosotros intuir que era cierto. No se necesitaban los números del 40 y tanto y el 30 y tanto. Pero necesitábamos reconocer, eso sí, muchas veces, que el dar aliento al equipo, el animarlo, sí era importante. Por eso es que algunos tienen como muy valioso el arengazo, el banderazo, no solo en el estadio, sino antes de, para animar y para motivar a sus jugadores. ¿Saben qué es lo más maravilloso de este texto del Salmo 23? Que nos dice que la vara y el cayado no tienen el propósito de infundirnos temor, de angustiarnos, de preocuparnos, de entristecernos, sino de darnos aliento. Ese es el propósito de la vara y el cayado, es darnos ánimo, así como en el estadio la gente le da ánimo a sus jugadores. Es Dios mismo el que nos está diciendo: ánimo, sigan adelante, yo estoy con ustedes, yo quiero guiarlos, yo estoy buscando su bienestar. Aun cuando tengan que venir momentos difíciles, yo estoy ahí para hacerles a ustedes un hip hip hurra. Vamos, sigue, ánimo, tú puedes. Tú eres capaz. Sigue adelante. Yo estoy contigo. Eso le da sentido a los textos que a veces nos complica obedecer, que nos hacen difícil la comprensión del por qué Dios me dijo que no hiciera esto. Es porque tenemos un Dios que está ahí
con bombos y platillos, está animándonos para darnos lo mejor, para que podamos seguir al Maestro. De eso se trata este texto maravilloso, y a eso apunta la vara y el cayado, a que podamos seguir al Maestro siempre. Porque no solamente es nuestro buen pastor que está ahí para darnos el mejor de los ejemplos, sino que Él también como oveja vino y nos enseñó lo que hace una oveja. Por eso es que la palabra del Señor es tan fuerte. En Isaías nos recuerda que proféticamente se hablaba de el Mesías como una oveja que iba así, mudo al matadero. Este Maestro nos dio todo el ejemplo de lo que significa someterse a la voluntad de Dios. Padre, si puede pasar esta copa de mí, pero que no sea como yo, sino que sea como tú. Ese es el Maestro al cual seguimos. Ese es el buen pastor que nos dio el mejor de los ejemplos. Pero hay un video que quiero mostrarles que habla de eso que significa ser oveja, que sabe y que conoce a su pastor. Espero que funcione bien. El audio no es muy fuerte, el sonido no se escucha muy bien, pero nos da una idea de qué hace un pastor con sus ovejas. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayun. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. Please see how it was. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video. ¿Qué tal la imagen de esas ovejas siguiendo al pastor? Bueno, mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz. Y no hay forma de poder seguir al pastor si no estamos oyendo su voz. No hay forma de poder identificar la razón y el propósito de las cosas que suceden en nuestra vida si no estamos atentos a lo que Él nos quiere decir, el porqué de lo que pasa. Nuestras luchas, nuestras victorias, nuestras grandes derrotas, pero también la gloria que hay detrás de todo lo que pasa en nuestras vidas. Gracias a nuestro buen pastor, nosotros podemos encontrar sentido aún a las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar. Callado o vara cumplirán un propósito en nuestras vidas. Sigamos al Maestro siempre. Padre, te damos gracias por este hermoso
texto de reflexión para nosotros y por tu vara y tu callado, que tienen como propósito infundirnos aliento, es para animarnos, para motivarnos a seguir adelante en este caminar. Gracias, Señor, porque hoy podemos seguir afirmando nuestra vida en tu palabra y saber que todo lo que sucede tiene una razón de ser. Gracias porque la voz de nuestro buen pastor todavía puede ser escuchada, porque sigues hablando a nosotros, porque tu palabra está con nosotros y porque nos llena de gozo el saber que podemos estar atentos a ella y recibir la dirección que tanto necesitamos. Yo oro por aquellos que no han podido encontrar sentido en las dificultades que han enfrentado, porque cuando se han llegado a sentir castigados, más bien tomaron una posición rebelde. Pero que todo tenga sentido también implica un corazón sensible a escucharte a ti y a verte como Padre amoroso que se preocupa por nosotros. Gracias por este mensaje y gracias, Señor, por seguirnos animando para seguir adelante. Toda la honra y toda la gloria son para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.